La historia que están a punto de presenciar es totalmente alternativa a Gans, una teoría por decirlo de alguna manera. Es un gusto tenerlos por acá, esta será la segunda parte de una pequeña serie, teorizando sobre ¿qué hubiera pasado si Kei Kurono volvía al pasado? Sin más que mencionar, comencemos. Nos quedamos en el momento en el cual Kei Kurono había acabado con el alien cebollense, quien se había desahogado todo lo posible con la paliza que le profanó. Sin que nadie pudiese decirle algo al joven, la transferencia hacia la habitación había comenzado una vez la misión concluyó. Donde una vez todos estando en la ya mencionada, pasarían a mencionar la cantidad de puntos que obtuvo cada uno, siendo en este caso tanto el perro, Kishimoto, Kato y Nishi, con 0 puntos nada más. Pero Kurono obtuvo la suma de 3 puntos por la aniquilación del alien cebollense. Donde el mismo Nishi se reiría en su cara, haciendo alusión de que a él solo le faltaban 13 puntos, habiendo pasado ya 1 año y medio, siendo un total veterano de las misiones de Gans, que tendrían que pasar por todo lo que él también pasó, viendo morir una cantidad innumerable de personas. Aún así, quitando el hecho de todo lo que pasó, halagaría a Kei por deducir que el traje le sería de ayuda, todo esto con muchas dudas en sus pensamientos, tras aún sospechar de gran manera sobre ese sujeto. Por otro lado, Kato, ya harto de su comportamiento tan asqueroso y nefasto, atinaría a levantar al pelinegro de sus ropas, activando por en el acto su traje de Gans, estando Nishi totalmente disgustado por la acción de ese tipo alto que intentaba hacerse el compasivo por las vidas que se perdieron. Pediría que lo suelte de forma amenazante, estando a punto de dispararle con su pistola por lo molesto que era con su actitud tan hipócrita. Tras a diferencia del manga, Masaru Akishi llevaría su traje de Gans, por lo que Nishi no podría hacerle daño en su brazo, limitándose a lanzarle amenazas únicamente. En un punto Kurono le pediría que lo soltase así pudiese explicar sus dudas. Haciendo esta vez las preguntas Kato con Kishimoto en lugar de Kurono, por el simple motivo de que este ya sabía todo ello, así para posteriormente todos marcharse de la habitación para dirigirse a sus casas en un mismo taxi. Donde Kishimoto se presentaría ante aquellos 2 muchachos que acababa de conocer. Mientras ingresaba en su hogar recordaría las palabras de Nishi, sobre que ellos eran copias, al unísono de ese pensamiento concluir, observaría dentro del hogar a su otra yo, quedando totalmente anonadada y sin otra opción más que marcharse del sitio por el pavor que le ocasionaba la situación, terminando por dormir en la calle. Es en este momento en el que Kurono pensaría en las acciones que tomaría a futuro, conociendo todas las opciones que había, comenzando por tener que lidiar con los matones de su escuela, luego con Kishimoto y al final con la siguiente misión. El siguiente día llegaría rápidamente, y por la mañana, Kurono se encontraba con su compañero Matsumura, esperando al matón que le quitaba su dinero, donde Kei por obvias razones, llevaba su traje de batalla puesto por debajo de su uniforme escolar, llegando el pelilargo y maltrecho a los pocos minutos, dando la misma opción de tocar a Kei para pasarle su mala suerte, donde este último no se molestaría en lo absoluto, del lado contrario el tipo que le gustaba aprovecharse de los demás, le diría a Kurono que lo esperaría hasta la salida para llevarlo con su jefe, pasando así toda la mañana, hasta el momento en que tanto Kei como Yonekura arribarían al sitio donde yacía un muchacho postrado de rodillas en el suelo por la paliza que le habrían dado con anterioridad tras no querer pagar. Luego de una corta charla entre Kei y los matones, el líder del equipo de karate aparecería para intentar ponerle fin a los actos tan negligentes que hacían esos sujetos, pero antes de que ocurra aquella humillación, nuestro protagonista mencionaría que no iba parándose frente al líder de estos sujetos, donde este último intentaría hacerle daño de alguna manera, sin tener éxito alguno y para mala suerte de este, Kurono tomaría uno de sus brazos, activando de paso su traje, para posteriormente quebrarlo sin pestañear en un segundo. Los otros quienes parecían ser amigos del tipo, intentarían ayudarlo, pero simplemente no podían hacer nada en contra de Kei, era un monstruo, derrotando a todos con el más mínimo esfuerzo, quedando por último Yonekura. Preguntándole si él también iba a intentar hacer algo, en lo que este último agacharía la cabeza, brindando respeto por el temor que le provocaba a aquel sujeto tan fuerte. Diciendo de paso al líder de los practicantes de karate que podía marcharse. De pasada al recordar que estaría Kishimoto esperando fuera de su casa para poder pedirle quedarse con él, compraría comida para poder ofrecerle de aquella, tras saber que había estado durmiendo en la calle la noche anterior.
Quería recalcar, que no iba a provocar un romance entre estos dos personajes, aún estoy en duda de si quiera hacer que Kurono tenga una pareja en esta historia, pero no se hagan ilusiones, Kei no acabará con Kishimoto, es más, tendrá una actitud más distante tras saber que a ella le gusta Kato y nunca sintió algo por él, sin más que mencionar, prosigamos. Kei llegaría a la puerta de su apartamento, notando que aquella sí se encontraba allí tal y como lo dedujo, esperando a su despertar, para tener una pequeña plática en invitarla a pasar para poder cenar algo tras haberle contado su situación. Posterior a ello, Kishimoto se iría del apartamento para poco tiempo después, regresar para preguntarle a nuestro protagonista si podía quedarse. Donde este le afirmaría aquello, de que podía permanecer allí por esa noche. Siguiendo con el curso de la historia, sabemos que por el actual pensar de Kurono, este solo se limitaría a esperar que Kishimoto terminara de tomar su ducha, aprovechando para poder reordenar el sitio donde dormiría la muchacha, siendo fuera de la habitación para evitarse problemas de tener que dormir juntos. Al día siguiente los sucesos con Kato serían similares a la historia original, solo que este llevaría su traje consigo en la mochila por si las dudas. Sabiendo por palabras de Nishi que estos volverían en cualquier momento al lugar de la esfera. Recibiría las mismas amenazas por parte de los abusadores de su instituto, armándose de valor y dudando en ponerse el traje, decidiendo finalmente en no tomar esa decisión. No lo hago llevar el traje por el simple hecho de que acabaría matando al sujeto y además, Kato no necesita del traje para ganar esta pelea. Arribando al lugar y otorgándole la misma paliza al homosexual, para finalmente aclararles de una vez que dejasen de molestar a los más débiles, para marcharse de allí y continuar con su juego en el cual perdía todo el tiempo. Volviendo con Kurono y Kishimoto, esta última se encontraría hablando de lo mucho que apreciaba a Kato y que también había terminado por gustarle bastante, aunque de antemano reconociendo por la ayuda que le había brindado Kurono con su ropa y al cuidar de ella y Masaru cuando se enfrentó a aquel yakuza. Kurono acabaría por interrumpirla y mencionarle que debería ponerse su traje de Gans, mintiendo que había sentido que en breves minutos volverían a ser transportados hacia la habitación. Haciendo caso esta última, terminando por hacer lo mismo Kurono en su lugar. Al llegar a la habitación, también aparecerían otros 8 sujetos, siendo los motociclistas, Sadayo Suzumura, Masanobu Uyo y la abuela con su nieto. Al instante los motociclistas, más específicamente el líder, Tet, exige una respuesta del sitio de en donde se encontraban. Aquí sería más de lo mismo, hasta el punto en que uno de la banda, apuntaría con su arma a Nishi, siendo detenido inmediatamente por Kurono, mencionando que si llegaba a disparar con esa arma, aquel sujeto se arrepentiría, sin hacer mucho caso. De igual manera aquel idiota jalaría del gatillo en dirección al rostro de Nishi, donde este último intentaría también asesinarlo. Masaru en un intento desesperado, trataría de salvarlo empujando su cuerpo hasta un lado, pues sin mucha suerte, la cabeza del sujeto igualmente estallaría, así comenzando a Nishi en amenazar a todos tal cual la historia original, pidiendo ser transportado primero. Posteriormente lo haría Kurono, evadiendo instantáneamente el vehículo al ya saber de las bromas sucias de Gans, notando igualmente que había aparecido frente al alien Tanaka. Sin perder mucho tiempo, aplastaría uno de los pequeños polluelos, suponiendo que así también ganaba puntos, y también para llamar la atención del alien, molestándose de sobremanera, sin darle chances de hacer siquiera algo, Kurono usaría el arma IE para neutralizar al enemigo, así sin poder moverse, para posteriormente golpear el traje en todas las zonas posibles, hasta provocar la salida del pájaro gigante, quien no podía respirar el oxígeno exterior, siendo totalmente dañino para dicha especie. Aprovechando esto, Kurono rebanaría la cabeza del pollo sin mayor esfuerzo, salvando de manera indirecta a Nishi, en donde este al no haber tenido que intervenir, continuaría invisible, observando todo el tiempo a Kurono, mientras los demás también habían presenciado el corto combate que libró aquel tipo tan poderoso ante aquella criatura. Los motociclistas intentarían marcharse, pero al llegar a una zona muy alejada, a uno de ellos acabaría por reventarle la cabeza por alejarse tanto y decidirían volver con los demás, tras presenciar dicho suceso tan traumante. Al igual que en el manga, aparecerían 5 aliens nuevos, pero en este caso al estar Kurono con su traje, las cosas serían más sencillas, acabando con su katana a 3 de los aliens Tanaka, donde otro sería vencido en conjunto de Kato, Kishimoto y Masanobu, donde finalmente este último concluiría acabándolo de una fuerte patada despedazando al Tanaka, mientras que uno de los aliens escaparía, encontrándose con la abuela y su nieto, suponiendo que así fue como ellos acabaron muriendo, intentando evitarlo a toda
toda costa. Lastimosamente, al llegar al sitio, notaría a la abuela yacía apoyada sobre el cuerpo de su nieto, quien estaba sucumbiendo ante los fuertes gritos del alien, donde Kurono lo jalaría de su cabeza y haciéndolo estrellar con la pared del garaje, se colocaría sobre este propinando fuertes golpes en el plexo solar del monstruo, hasta perforar por completo con su puño y atravesarlo, acabando con su vida en el proceso, procediendo a ver la situación del pequeño niño, notando que estaba agonizando, sintiendo culpa por no haber podido prevenir. Él no podía cambiarlas, ya que no era invencible, ni lo sabía todo, un paso en falso y todo podría arruinarse. Luego de meditarlo unos pocos segundos, saldría del sitio, buscando por su cuenta la casa de los aliens Tanaka, encontrándose rápidamente con ella, puesto que había estado antes allí. Al ingresar, rápidamente atinaría en ir por el segundo piso, volviendo a ese momento en el que estuvo rodeado por 6 de esos robots. Sin perder tiempo, acabaría con 3 de ellos al desenvolver su katana por el lado izquierdo, quedando libre su brazo hábil, conectando un fuerte golpe en uno de los Tanaka, derribándolo en el proceso y disparando con su pistola X, haciendo reventar su cuerpo en el proceso. El jefe pájaro de la misión, rápidamente intentaría atacar a Kei, pero este con una gran destreza conseguiría burlar las intenciones de este último en dañarlo, acabando así rápidamente con la vida de los otros 2 Tanakas que le quedaban, uno atravesándolo con la katana y al otro con el arma IE para enviarlo arriba. Acto seguido, Kurono se lanzaría sobre el jefe de la misión, para arrebatarle su respirador y así no poder sobrevivir al oxígeno a su merced. Kei le revelaría que lo que estaba a punto de hacerle, no iba a dolerle poco, activando su traje una vez más y masacrando al pájaro en el proceso, hasta sucumbir ante los golpes del muchacho, y para asegurar su victoria, dispararía el arma X sobre su cabeza una vez más, reventando luego de unos breves instantes. Luego, al salir de la casa notaría a los sobrevivientes, observando a uno de los motociclistas, quien había muerto a causa del jefe la primera vez que estuvo allí, pero ahora logró cambiar ese rumbo y salvarlo, para finalmente segundos después comenzar la transferencia, en lo cual Masaru y Kishimoto observarían felices que Kurono había logrado acabar con la misión de una vez por todas. Siguiente a todo eso, tras una pequeña charla entre todo el grupo, Gans pasaría a mostrar los puntajes obtenidos de la misión, teniendo todos 0 puntos a excepción de Masanabu, quien Gans decidiría llamarlo Homo, por este resultar ser que le gustaban los hombres, a pesar de negarlo todo el rato. El otro que también consiguió puntos fue Kei Kurono, con una exorbitante suma de 71 puntos, estando todos completamente aterrados por aquello, mencionando el líder de los motociclistas que aquel era un total enfermo por la hazaña realizada. Kurono solo le diría que no revelase nada acerca de la habitación por su propio bien, quedando este en shock por aquellas aclaraciones viniendo de ese niño. Posterior a todo ello, cada quien volvería a su hogar, ocurriendo el mismo suceso de Kishimoto con Kato, donde ésta preguntaría de si aquel vivía solo, negando rotundamente aquello puesto que Masaru vivía junto con su hermanito pero y se encontraban en casa de unos familiares. A lo que Kishimoto no tendría dónde ir, ya que nuestro prota le dijo que solo podía quedarse un día y que luego debería continuar por su camino. Las horas pasarían y por parte del líder de los Zoku, no cometería el fuerte error de ocupar el arma de Gans fuera de las misiones por miedo que algo le sucediera, viviendo junto a su pareja, la gran noticia de que a esta le salía leche para alimentar a su bebé. Olvidé mencionar que Kurono también le advirtió que volvería a la habitación, y sería avisado tras un fuerte chillido resonar en su cabeza. En otro lado nos encontraríamos con Kato y su hermano menor, teniendo la misma interacción, concluyendo en que Masaru llevaría con él a su hermanito a conocer su nuevo hogar al cual pronto se mudarían, estando ambos hermanos contentos por aquella gran noticia. Finalmente y ya en la noche, el pitido empezaría a sonar en la cabeza de cada uno de los miembros de Gans, donde todos y cada uno de ellos se pondría el traje de manera instantánea, esperando a ser llevados a la siguiente misión. Y hasta aquí llegamos por el momento. No olviden darle like y compartir el video si fue de su agrado, también si les es posible, regalarme su suscripción. Sin más nada que decir, me despido, hasta la próxima.